Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Laura, tengo 34 años y vivo en Madrid desde que tengo memoria. Soy enfermera del Hospital Clínico y dedico mi vida a cuidar a los demás, aunque a veces olvido cuidar de mí misma. Cada mañana despierto con el sonido del despertador marcando las 6, me visto de blanco, recojo el cabello en una coleta firme y salgo con el paso acelerado que se ha vuelto mi rutina. Mi vocación nació cuando tenía 15 años, después de ver a mi padre enfermar lentamente sin que nadie supiera consolarlo. Desde entonces decidí que quería ser esa persona que llegaba con voz serena y manos seguras, capaz de traer calma donde solo había dolor. Pero nunca imaginé que, un día, sería yo la que necesitaría que alguien me rescatara del abismo. Siempre he sido estricta con mis horarios, estructurada hasta en los mínimos detalles, incapaz de improvisar incluso en los domingos libres, que eran pocos y breves. En el hospital me conocen como la que nunca llega tarde, la que no se queja, la que siempre cubre un turno extra sin levantar la voz. Mi agenda está dividida por colores, mis comidas pesadas en tuppers, y mis vacaciones, cuando las hay, planificadas con meses de antelación. Esa disciplina era mi escudo, una forma de mantener el control, de no dejar espacio para el caos ni para el dolor. Pero a veces, por más que una se esfuerce en mantener todo en orden, la vida encuentra la forma más cruel de desbaratar cada pieza. Desde hacía 8 años estaba casada con Javier, un ingeniero estructural tan metódico como yo, serio, reservado, casi predecible. Nuestra relación parecía el equilibrio perfecto. Nadie discutía, nadie lloraba, nadie se iba sin avisar, y eso me hacía sentir segura, protegida dentro de una rutina que se repetía como un mantra. En público éramos la pareja ejemplar, cenas con amigos, viajes en fechas señaladas, fotos sonrientes que adornaban el salón. Yo pensaba que esa calma era amor maduro, estabilidad real, cuando en realidad era un silencio peligroso que lo escondía todo. Y aunque su mirada ya no brillaba como antes, nunca imaginé lo que se escondía detrás de su aparente estabilidad. Pensaba que tenía un matrimonio sólido, construido con cimientos de respeto y confianza, aunque en los últimos meses notaba que Javier se volvía más distante, más frío, como si algo invisible se interpusiera entre nosotros. Llegaba más tarde del trabajo, evitaba las conversaciones profundas y cuando yo intentaba abrazarlo, él se apartaba diciendo que estaba cansado. Me repetía a mí misma que era una etapa, que el estrés podía desgastar a cualquiera, que todo pasaría si teníamos paciencia. Jamás dudé de su fidelidad, porque jamás me dio motivos claros, y porque yo no quería ver lo que estaba delante de mis ojos. Creí que todo lo que sentía era culpa mía por exigirme demasiado, por dejar que la rutina nos envolviera. Aquella mañana me levanté como siempre, con la alarma zumbando a las 6 en punto y el cielo de Madrid todavía oscuro tras la ventana del dormitorio. Javier seguía dormido, boca abajo, con el móvil bajo la almohada y el cuerpo envuelto en las sábanas como si huyera incluso en sueños. Me duché rápido, tomé café en silencio y salí sin hacer ruido, lista para afrontar otro turno de 12 horas en urgencias. No había nada en el ambiente que anunciara el desastre que se avecinaba, ningún presentimiento, ningún signo evidente. Solo el cansancio habitual y esa sensación leve de vacío que ya se había vuelto parte de mi día a día. Entré al hospital con paso automático, saludando a mis compañeros con una sonrisa que no siempre sentía, pero que me salía natural después de tantos años de costumbre. Dejé mis cosas en la taquilla, me puse la bata blanca y me dirigí a la sala de enfermería esperando comenzar las rondas de siempre. Pero antes de llegar, el coordinador me llamó por mi nombre y me miró con el ceño fruncido, como si algo no encajara. Laura, ha debido de haber una confusión, hoy no estás en el turno, me dijo, revisando su lista. Me quedé quieta unos segundos, desconcertada, revisando mi móvil para comprobar el horario, y sí, tenía razón, yo no trabajaba ese día. La sorpresa fue tan grande que al principio pensé que era una equivocación en el sistema, pero al comprobar los turnos y hablar con mi compañera, todo estaba claro, había sido un error mío. En vez de enfadarme, me reí de mí misma y de mi obsesión con la organización, pensando que quizá el destino me estaba regalando unas horas libres. Me senté un momento en el vestuario, con el uniforme aún puesto, imaginando qué hacer con ese día inesperado.
Fue entonces cuando se me ocurrió una idea sencilla pero ilusionante: ir a casa sin avisar y sorprender a Javier. Sentí una chispa en el pecho, como hacía tiempo no sentía, como si de pronto todo pudiera cambiar. Decidí no llamarle, no enviarle mensajes, ni siquiera dejarle una nota. Quería ver su cara cuando abriera la puerta y me encontrara allí, sin previo aviso. Imaginé que estaría preparando algo para comer, tal vez viendo la televisión o con música de fondo mientras organizaba sus planos. Me ilusionaba pensar en volver a verle como antes, en recuperar esa complicidad que parecía dormida pero que aún podía despertar. Pensé en preparar una comida rica, abrir una botella de vino y pasar la tarde abrazados sin pensar en nada más. Durante unos segundos, volví a creer que todo podía arreglarse. Con esa idea en la cabeza, salí del hospital sin contarle a nadie mi plan, sintiéndome como un adolescente preparando una sorpresa para su primer amor. Caminé con paso rápido hacia la estación de metro, como si el tiempo jugara a mi favor y me empujara hacia algo bueno. No podía borrar la sonrisa de la cara ni el brillo en los ojos que hacía meses no reconocía en mí misma. En el vagón casi vacío, me descubrí mirando por la ventana como si fuera la protagonista de una película romántica. No sabía que estaba a minutos de vivir la escena más dolorosa de toda mi vida. Al subir las escaleras de la estación, noté que mi corazón latía más rápido de lo normal, no por el esfuerzo físico, sino por la mezcla de emoción y nerviosismo. Imaginaba la cara de Javier al verme entrar, el beso que me daría, su voz diciendo: ¿qué haces aquí tan temprano? Me sentía viva, ilusionada, como si ese error de turno hubiese sido una señal divina para reconectar. Al llegar a nuestra calle, respiré hondo, con la bolsa del desayuno en una mano y las llaves en la otra. Era una de esas pequeñas locuras que una hace cuando aún cree en el amor. Durante el camino en metro, mientras los vagones se sacudían al ritmo de los raíles, me vinieron a la cabeza imágenes de nuestros primeros años, las risas en la cocina, las caminatas de la mano por el Retiro, las películas abrazados en el sofá. Recordé cómo me miraba antes, como si fuera el centro de su mundo, y como yo le creía sin dudar, porque su voz siempre fue firme y sus promesas, constantes. Aquellos recuerdos me envolvían como una manta cálida, me daban fuerza y me llenaban de esperanza. Sentía que, si volvíamos a encontrarnos sin máscaras, podríamos reconstruir lo que teníamos. Nunca imaginé que, al llegar a casa, todo lo que conocía se vendría abajo. Cada paso hacia nuestra calle estaba cargado de memorias que ahora me duelen: la tienda donde solíamos comprar pan los domingos, el banco donde nos sentamos la primera vez que hablamos de tener hijos. Mientras caminaba, sentía que volvía a un lugar sagrado, donde el amor había echado raíces, donde todo tenía sentido. En mi cabeza, ya planeaba pedirle perdón por estar tan ausente con el trabajo, por no ver lo que quizá él necesitaba. Me convencí de que aquel encuentro improvisado sería el primer paso para recuperar lo que habíamos perdido. Qué irónica puede ser la vida cuando uno aún no ha visto el precipicio que se avecina. Subí las escaleras del edificio sin hacer ruido, con la llave ya preparada entre los dedos y el corazón palpitando con una mezcla de emoción y ternura. Imaginaba que él estaría en pijama, medio adormilado, que me recibiría con una risa y un abrazo largo. Me decía a mí misma que los malos momentos podían superarse, que el amor verdadero sabía esperar, incluso cuando todo parecía apagado. Tenía en la mente un pequeño "te echo de menos" preparado, listo para decirlo sin orgullo ni reproches. No sabía que esa misma llave que giraba con suavidad en la cerradura estaba a punto de abrir las puertas del infierno. Subí las escaleras con sigilo, evitando el ascensor para no hacer ruido, con esa emoción tonta de quien cree que está a punto de hacer algo bonito. La llave giró sin dificultad y empujé la puerta despacio, como si quisiera conservar la sorpresa hasta el último segundo. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz que entraba por la ventana del salón. Avancé con pasos suaves, conteniendo la risa y preparándome para abrazarlo por la espalda, como hacíamos antes. Pero al cruzar el umbral, algo me detuvo de golpe, una sensación fría que me recorrió la piel. Había algo en el ambiente que no encajaba, un silencio espeso que no era el de siempre, como si la casa respirara otra energía. No olía a café, ni a colonia, ni a Javier, el aire tenía un perfume dulce y pesado que no reconocía.
Cerré la puerta con cuidado y dejé la bolsa en el mueble de la entrada, con el pecho repentinamente tenso. Todo estaba en orden, sí, pero era un orden inquietante, como si alguien hubiera intentado borrar huellas demasiado deprisa. Di un paso más y sentí un nudo en el estómago que no podía explicar. Entonces los vi, sus zapatillas deportivas tiradas junto al sofá, desordenadas, como si se las hubiera quitado con prisa. A su lado, un par de tacones altos, negros, brillantes, que yo no había visto jamás en nuestra casa. Me agaché como por instinto, tocando el zapato con una mano temblorosa, intentando encontrar una explicación racional. Tal vez una visita, una amiga, alguien que pasó a saludar, pero, ¿por qué esconderlo? ¿Por qué ese silencio tan denso? El corazón me latía con violencia mientras me obligaba a seguir adelante. Al lado de los zapatos había un bolso de piel, abierto, con un pintalabios rojo asomando y un teléfono móvil que vibró en ese momento, como si la escena se burlara de mí. Leí la pantalla sin querer: te echo de menos, guapo. Mi garganta se cerró de golpe, la sangre me subió a la cabeza y la certeza empezó a hundirse como una piedra en el pecho. La voz dentro de mí gritaba que no siguiera, que saliera corriendo, que no quería ver más. Pero ya era tarde, ya estaba dentro de esa casa que dejaba de ser hogar. Me quedé quieta unos segundos, paralizada entre la incredulidad y el miedo, sintiendo como el cuerpo se me helaba desde los pies hasta la nuca. Las manos me sudaban, pero estaban frías, como si algo dentro de mí supiera que estaba a punto de romperse para siempre. Cerré los ojos, esperando despertar de una pesadilla absurda, rogando que todo tuviera una explicación que aún no conocía. Pero entonces, desde el fondo del pasillo, llegó un sonido que me partió por dentro. Risas, risas ahogadas y murmullos que venían de nuestro dormitorio. Los pasos me salieron solos, como si algo me arrastrara por el pasillo sin que yo pudiera resistirme, cada sonido detrás de la puerta clavándose en mi pecho. Las voces eran inconfundibles, la de Javier y otra femenina, suave, insinuante, riendo entre jadeos y susurros que me revolvieron el estómago. Apreté los dientes, sentí que me faltaba el aire, pero no lloré, no todavía. Una parte de mí se negaba a creerlo, a aceptar que eso estaba ocurriendo justo ahí, a unos pasos. Con una rabia contenida, agarré el pomo con fuerza y empujé la puerta con violencia. Allí estaban, Javier completamente desnudo sobre la cama, sudado, jadeante, con el cuerpo de una mujer que reconocí al instante montado sobre él. Marta. Marta, su compañera de trabajo, la que siempre me saludaba con una sonrisa falsa en las cenas de empresa, la que se reía demasiado de sus chistes. La cama revuelta, las sábanas caídas al suelo, los cojines por todas partes, el aire cargado de sexo y traición. Durante unos segundos me quedé inmóvil, como si mi mente no pudiera procesar lo que mis ojos veían. Fue como recibir un golpe seco en el alma. Sentí como el aire me abandonaba de golpe, como si alguien me hubiera hundido un puñal en el pecho y lo girara sin piedad. Me llevé una mano a la boca, no para gritar, sino para no vomitar de la rabia, del asco, del dolor tan brutal que me atravesó por dentro. Ellos no se dieron cuenta de mi presencia de inmediato, seguían atrapados en su propio mundo, en su miseria disfrazada de placer. Mi cuerpo temblaba, pero mis piernas no se movían, estaba clavada al suelo como si fuera parte del mobiliario. Y entonces ella se rió, como si nada. Marta llevaba un conjunto de lencería negra, de encaje, vulgar, caro, elegido para provocar, y lo peor fue verla mirarme sin vergüenza, como si yo fuera la intrusa. Sus manos aún sobre el pecho de Javier, su cuerpo todavía entrelazado con el suyo, y esa sonrisa de quien se cree ganadora. Javier reaccionó tarde, giró la cabeza con los ojos abiertos como platos, la culpa estampada en la cara. Pero ya no había marcha atrás. Esa imagen quedó grabada en mi memoria como una herida que jamás dejará de sangrar. No había forma de negar lo que veía, la cama que compartíamos profanada, las sábanas con olor a otros cuerpos, las caricias que no eran para mí. No era una aventura pasajera, no era una noche de debilidad, era algo más largo, más sucio, más cruel. Me invadió una certeza feroz: yo había sido engañada, burlada, ridiculizada en mi propia casa.
En ese instante supe que todo había terminado, que no quedaba nada que rescatar. Y aún así, el dolor era tan grande que me costaba incluso respirar. No me contuve, no lo pensé, grité con una fuerza que no sabía que tenía, un alarido desgarrador que salió desde lo más profundo de mi estómago. Fue un grito de rabia, de humillación, de incredulidad absoluta, un sonido que hizo temblar las paredes y heló la sangre de los dos traidores. Marta se apartó de Javier como si le hubieran arrojado agua hirviendo, mientras él se cubría como podía, balbuceando mi nombre. Yo seguía de pie en la puerta, rota, pero firme, sin lágrimas, sin temblores, solo una furia silenciosa detrás del grito. Había entrado en nuestra habitación para recuperar el amor, y me encontré frente a su entierro. Avancé unos pasos, temblando de rabia, con los ojos clavados en los suyos, sin importarme el escándalo, ni los vecinos, ni el mundo entero. ¿Qué está pasando aquí, en mi casa, en mi cama?, grité con voz rota, viendo cómo intentaban cubrir sus miserias con sábanas arrugadas. No había justificación posible, no había palabras que taparan el espectáculo repugnante que tenía delante. Javier intentaba decir algo, pero la voz se le quebraba, mientras Marta bajaba la mirada, sin rastro de vergüenza real. Y en ese instante supe que no tenía nada más que hablar con ninguno de los dos. Los dos empezaron a hablar al mismo tiempo, atropellados, nerviosos, lanzando frases incoherentes como si el problema fuera yo y no lo que acababan de hacer. Laura, no es lo que parece, fue un error, estábamos hablando y se nos fue de las manos, decían con torpeza. Los miraba como si no los conociera, como si fueran dos actores torpes en una obra barata de traición. Sentía asco, pero también una extraña claridad, como si por fin viera las cosas como eran y no como yo quería creer. Sus excusas solo confirmaban su cobardía. Les grité con todo el dolor acumulado en el pecho, cada palabra como una descarga eléctrica que me sacudía por dentro: no me toméis por idiota, estoy viendo con mis propios ojos lo que sois. Me faltaba el aire, pero no me detuve, le solté todo lo que llevaba años tragando, todos los silencios que ahora entendía. El engaño no fue solo físico, fue emocional, fue una demolición lenta y calculada de todo lo que habíamos construido. Marta intentó hablar, pero levanté la mano, sin tocarla, solo para que cerrara la boca. No merecían ni un segundo más de mi tiempo. Javier se acercó con las manos alzadas, como si pudiera apagar el incendio que él mismo había provocado, diciendo que no significaba nada, que había sido un desliz. Te lo juro, Laura, no es amor, no tiene importancia, repetía, como si eso hiciera la escena menos dolorosa, menos real. Me dolía más su cobardía que su infidelidad, la forma en que intentaba minimizar el daño como si yo fuera una niña tonta. Yo no quería lágrimas ni justificaciones, solo quería salir de allí, escapar de esa versión podrida de mi vida. Y en ese momento lo supe, jamás podría perdonarle. Marta, aún en ropa interior, se cruzó de brazos y con una arrogancia que me dejó helada, dijo: estás exagerando, no entiendes nada, esto iba a pasar tarde o temprano. Sus palabras fueron como cuchillas, pero me obligaron a ver su verdadero rostro, cínico, arrogante, cruel. Quise responderle, pero ya no tenía sentido, ella no merecía ni mi odio, solo mi desprecio. Me dolía más saber que Javier había elegido a una mujer así, que eso decía mucho más de él que de mí. En ese instante, comprendí que esa relación estaba muerta desde hacía mucho. Mi cuerpo empezó a temblar de una forma que no podía controlar, como si cada célula estuviera colapsando al mismo tiempo, vencida por la rabia y la tristeza. No lloraba, pero me sentía vacía, como si algo dentro de mí se hubiese roto en 1000 pedazos imposibles de volver a juntar. Miraba el suelo, los zapatos, las sábanas, todo me resultaba ajeno, como si ya no perteneciera a ese lugar. Era como si hubiera perdido la voz, la fuerza, la identidad, todo en cuestión de minutos. Pero aún así, había una chispa encendida, no iba a quedarme allí ni un segundo más. Me giré sin decir más, cogí mi bolso de la entrada con una calma que no sentía, y con la voz firme, aunque baja, dije: este mismo día empiezo el divorcio. No esperé respuestas, no miré atrás, no les di la oportunidad de seguir con su teatro miserable. Salí por la puerta con la dignidad herida, pero intacta,
como quien escapa de un incendio con lo puesto. Cada paso por el pasillo era una afirmación silenciosa de que no volvería a permitir que nadie me destrozara así. Se acabó. Para siempre. Bajé las escaleras casi a ciegas, con las piernas temblorosas y el pecho a punto de estallar, como si el cuerpo no pudiera sostener el peso del alma. Al llegar a la calle, el aire me golpeó en la cara como una bofetada, y fue entonces cuando rompí a llorar, sin disimulo, sin pudor. La gente pasaba a mi lado y nadie se detenía, pero tampoco importaba, porque yo solo quería desaparecer. Caminé sin rumbo, dejando que las lágrimas corrieran libremente, mezcladas con la rabia y la humillación. Todo lo que había sido mi vida acababa de explotar. No sabía a dónde ir, pero mis pies me llevaron, como por instinto, a casa de mi madre, el único lugar donde todavía me sentía a salvo. Al verme en la puerta, con los ojos hinchados y la voz rota, ella no preguntó nada, me abrazó. Ese abrazo fue como un ancla, un escudo contra el dolor, una prueba de que aún había amor en el mundo. Me refugié en sus brazos como una niña, dejando que me contuviera mientras lloraba sin poder parar. Esa noche, por primera vez en años, me sentí protegida de verdad. Esa noche, entre sollozos ahogados y pausas que dolían más que las palabras, le conté todo a mi madre, desde la sorpresa en el hospital hasta el momento en que abrí la puerta de mi habitación. Ella no dijo nada al principio, solo me escuchó con los ojos llenos de lágrimas, acariciándome el cabello como cuando era pequeña. Cuando terminé, me abrazó con fuerza y me dijo al oído: no te culpes ni un segundo. Lo que hiciste fue amar, y amar nunca es un error. Sus palabras me calaron más que cualquier consejo. Intenté dormir en la habitación donde pasé mi adolescencia, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Javier y Marta riéndose entre las sábanas. Me revolvía en la cama como si algo me persiguiera desde dentro, con el cuerpo exhausto pero la mente en guerra. Me dolía la espalda, me dolía el pecho, me dolía el alma. A las 3 de la madrugada, me levanté, fui al baño y me miré en el espejo. Tenía la cara desfigurada por el llanto y los ojos vacíos. En ese reflejo, no reconocí a la mujer que había sido. A la mañana siguiente, me levanté temprano, me vestí sin pensar demasiado y fui directa a buscar un abogado. La rabia me daba fuerza, y la necesidad de romper con ese infierno era más grande que el miedo. Cuando me senté frente al escritorio y empecé a contar mi historia, el abogado solo asentía con expresión seria. Vamos a hacerlo rápido, sin vueltas, le dije, como si eso pudiera acortar también el dolor. Firmar los primeros papeles fue como arrancarme una parte de la piel, pero también como respirar por primera vez. Cuando Javier recibió la notificación del divorcio, apareció a las pocas horas en casa de mi madre, con los ojos rojos y una voz temblorosa que no había escuchado nunca. Se arrodilló delante de mí como un niño, suplicando perdón, repitiendo que había sido un error, que no sabía lo que hacía. Decía que me amaba, que se sentía perdido, que sin mí no era nadie. Yo lo miraba desde otro lugar, desde un abismo que él mismo había cavado entre los dos. Ya no era mi marido. Era un desconocido llorando frente a las ruinas que él mismo provocó. Esperé a que terminara su discurso patético y, sin levantar la voz, le dije: lo que he visto no se borra, nunca volverás a tocarme. Fue la primera vez que me escuché decirlo en voz alta, y al hacerlo, sentí que algo se ordenaba dentro de mí. Javier intentó abrazarme, pero me aparté con firmeza, como si su contacto fuera veneno. No hubo gritos, ni escenas, solo una certeza brutal: ya no había espacio para él en mi vida. Y por mucho que lo intentara, ya no podía hacerme dudar. El divorcio fue más rápido de lo que esperaba, quizás porque él sabía que no tenía derecho a oponerse a nada. Cada firma, cada documento, cada visita al juzgado era como pasar una página con espinas, necesaria pero dolorosa. No lloré en ninguna audiencia, me limité a seguir adelante con la misma frialdad que él usó para destruirnos. Solo cuando tuve el documento final en las manos, sentí una punzada tan fuerte en el pecho que tuve que sentarme en la acera. Aquel papel no era solo el fin de un matrimonio, era el certificado de defunción de una etapa entera de mi vida. Pero Javier no se rindió. Aunque el divorcio era oficial, él seguía escribiéndome, llamándome,
esperándome a la salida del trabajo como si nada hubiese pasado. Me mandaba flores, cartas escritas a mano, audios llorando a las 3 de la mañana, intentos desesperados que solo lograban hacerme daño. Al principio no respondía, luego empecé a bloquearlo en todo, pero siempre encontraba la forma de colarse de nuevo. Su arrepentimiento no me conmovía, solo me hacía sentir atrapada, como si no pudiera avanzar. Me estaba acosando con su culpa. Durante meses, mi móvil no dejó de sonar, mensajes interminables, disculpas disfrazadas de amor, promesas vacías que ya no tenían ningún valor. A veces escribía que quería morir, que sin mí no podía vivir, que se sentía un monstruo. Otras veces, decía que yo había exagerado, que no podía destruir una familia por una caída. Esos cambios de tono me perturbaban profundamente, como si estuviera intentando manipular mi dolor. Y aunque yo ya no le contestaba, sus palabras se me quedaban pegadas al cuerpo como una segunda piel que no podía quitarme. No tardaron en llegar las miradas curiosas, los murmullos en el portal, las preguntas disfrazadas de cortesía. ¿Y Javier? Hace tiempo que no se le ve. Algunos sabían lo ocurrido y lo comentaban en voz baja, otros lo intuían y no se atrevían a preguntar. Yo caminaba con la cabeza alta, pero por dentro me sentía desnuda, observada, juzgada sin haber hecho nada malo. Empezaron a llegarme rumores de que Marta también estaba casada y que su marido la había echado de casa. Y entonces entendí que aquella historia tenía más víctimas que yo. Lo peor fue volver al hospital. Allí también los rumores habían llegado antes que yo, y las miradas de algunos compañeros eran mezcla de lástima y morbo. Me costaba concentrarme en las urgencias, sentía que todo el mundo sabía lo que había pasado y lo comentaba a mis espaldas. Marta no volvió a aparecer por semanas, y cuando lo hizo, ni me dirigió la palabra, como si fuera yo la culpable. Cada vez que escuchaba su nombre en una conversación, el estómago se me encogía. Aquel lugar, que antes era mi refugio, se había convertido en otra forma de castigo. Hubo muchas noches en que me sentaba en la cama, con la luz apagada y las manos en el regazo, sin saber qué hacer con tanto silencio. Lloraba en voz baja para no preocupar a mi madre, sintiéndome rota, vacía, como si hubiera perdido no solo a un hombre, sino a una parte de mí misma. La casa estaba en paz, pero yo no, dentro de mí, todo seguía ardiendo. No había música, ni libros, ni series que me distrajeran del hueco que me había dejado aquella traición. Era una soledad densa, que dolía en el cuerpo como una enfermedad. Javier tardó años en aceptar que yo no volvería, y aunque al principio sus mensajes eran diarios, con el tiempo se fueron espaciando como una herida que deja de sangrar. Pero incluso después de 2, 3 años, aún recibía una felicitación en mi cumpleaños, un correo con nostalgia, una carta que no abría. Él seguía ahí, como un eco persistente del pasado que no quería desaparecer del todo. Yo ya no le respondía, pero cada contacto suyo era una pequeña sacudida que me obligaba a recordar. Y lo que más me dolía era saber que, por más que insistiera, nada de eso cambiaría lo que vi. Un día, después de recibir un mensaje especialmente manipulador, me senté frente al ordenador y lo bloqueé de todo: teléfono, correo, redes sociales, hasta su número de la agenda del hospital. Fue un clic tras otro, sin lágrimas ni dudas, como si por fin hubiera decidido cortar el último hilo que me ataba a él. Cambié de número, pedí traslado de sección y hasta hablé con recursos humanos para evitar cualquier contacto profesional. No le debía explicaciones, ni paciencia, ni compasión. Javier había perdido el derecho a mi voz el día que eligió a otra en mi lugar. Un martes cualquiera, al despertar, me miré al espejo y sentí un impulso que no pude ignorar: necesitaba desaparecer de Madrid. No podía seguir caminando por las mismas calles, respirando los mismos recuerdos, viendo los mismos rostros que me devolvían mi dolor reflejado. En menos de un mes, pedí traslado al Hospital General de Valencia, empaqué mi vida en 3 maletas y dejé atrás el piso, el barrio y todo lo que me pesaba. No lo comenté con mucha gente, solo con mi madre, que me abrazó fuerte y dijo: hazlo. Comienza de nuevo. Y así lo hice. Elegí Valencia por instinto, por necesidad de mar, de luz, de aire nuevo, de empezar en una ciudad donde nadie supiera mi historia.
Encontré un pequeño piso cerca del hospital, con paredes blancas y silencio limpio, como una hoja en blanco que esperaba ser escrita. Me costó al principio adaptarme a la idea de ser nadie, de no tener pasado, de presentarme sin heridas visibles. Pero con cada amanecer, sentía que respiraba un poco mejor. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía la sensación de que algo bueno podía pasar. El Hospital General de Valencia me recibió con profesionalidad y distancia, justo lo que necesitaba, un lugar donde solo importara cómo trabajaba, no lo que había vivido. Mis compañeros eran correctos, algunos amables, pero nadie se entrometía, y eso me daba espacio para reconstruirme. Al final de cada turno, caminaba hasta la playa y me sentaba a mirar el mar, sintiendo que él sí sabía escuchar sin hacer preguntas. Poco a poco, volví a recuperar el ritmo, la energía, las ganas de cuidar a otros. Aunque por dentro aún había cicatrices, por fuera empezaba a parecerme a mí misma otra vez. Valencia me regaló algo que Madrid me había robado: anonimato, paz, silencio sin peso. Pude ir al supermercado sin sentir miradas, tomar un café sin esperar preguntas, pasear sin recordar cada esquina. Nadie sabía quién era Javier, ni Marta, ni lo que habían hecho, y eso era liberador. Por fin podía ser solo Laura, la enfermera, la mujer que llegaba puntual, trabajaba bien y se marchaba sin dramas. No tenía amigos cercanos todavía, pero tampoco enemigos, y eso ya era un avance. Fue durante una guardia nocturna especialmente tensa cuando conocí a Marcos, un médico de urgencias con los ojos más tranquilos que había visto en años. Estábamos en plena atención a un politrauma, rodeados de tensión, gritos y sangre, y él me miró con una calma que me desarmó. Cuando todo acabó, se acercó y me dijo con voz pausada: «Has hecho un trabajo excelente». No era halago vacío, era reconocimiento sincero, directo, sin adornos. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me fui a casa con una sonrisa. Días después, nos volvimos a cruzar en otra guardia, y esta vez él me ofreció un café mientras esperábamos a que llegara una ambulancia. Hablamos de cosas sencillas, del estrés del hospital, del clima, de cómo los turnos nocturnos desordenaban la vida. Su voz era baja, sin prisas, como quien no tiene nada que demostrar. Yo escuchaba con atención, sorprendida de lo fácil que era hablar con él, sin tensiones, sin el peso de lo no dicho. Y cuando me reí por algo que dijo, sentí que algo dentro de mí se abría sin miedo. Pero también apareció el miedo, como una sombra que me tomaba de la mano cada vez que pensaba en volver a confiar en alguien. Me decía que no valía la pena, que todos eran iguales, que al final siempre acababan traicionándote cuando menos te lo esperabas. Intenté poner distancia, evitar los pasillos donde sabía que él estaría, rechazar amablemente sus propuestas de tomar algo fuera del hospital. Pero él no insistía, no presionaba, solo sonreía y seguía siendo amable, como si entendiera que yo necesitaba tiempo. Y ese respeto empezó a tocarme más que cualquier declaración. Marcos nunca me hizo preguntas incómodas, ni intentó entrar donde yo no le daba paso, estaba ahí, constante, silencioso, disponible. Me saludaba con una sonrisa tranquila cada mañana, me ofrecía café en los turnos largos y respetaba mis silencios como si los entendiera. No necesitaba explicarle mi historia, y él tampoco forzaba la suya, compartíamos momentos reales, sin máscaras ni promesas huecas. Su forma de cuidarme era tan discreta que al principio no me di cuenta de cuánto empezaba a significar para mí. Fue su paciencia, más que sus palabras, lo que comenzó a reconstruirme por dentro. La primera vez que acepté salir con él fue una tarde después de una guardia agotadora. Tomamos un café en una terraza tranquila, sin hablar demasiado, pero sin sentir el peso del silencio. Me sentía rara, como si traicionara algo, aunque no sabía exactamente qué, quizá el dolor, quizá el pasado. Pero él no me miraba con lástima ni con ansias, solo con curiosidad genuina, sin prisas, sin expectativas. Y yo, por primera vez en años, me permití reír con libertad, sin pensar en lo que vendría después. Aquella conversación se alargó más de lo previsto, como si ninguno quisiera que terminara. Con cada encuentro, fui descubriendo que Marcos era distinto a todo lo que había conocido, no era perfecto, pero era transparente, coherente entre lo que decía y lo que hacía.
Tenía una forma de mirarme que no buscaba conquistar, sino comprender, no necesitaba salvarme, solo acompañarme. Me escuchaba sin interrumpir, recordaba detalles que yo misma olvidaba, me hacía sentir vista sin sentirme invadida. Poco a poco, empecé a dejar de esperar que me fallara, a bajar las defensas sin darme cuenta. Había ternura en sus gestos cotidianos, y esa ternura me enseñó a confiar de nuevo. No hubo un beso repentino ni una declaración dramática, solo una noche en la que nos quedamos charlando en su coche hasta que el cielo empezó a clarear. Me miró con calma y me dijo, no tengas miedo. Yo puedo esperar lo que necesites. Entonces le tomé la mano, sin decir nada, y entendí que eso era el comienzo. No era una historia basada en el deseo urgente ni en la necesidad de llenar vacíos, sino en el respeto y la compañía sincera. Y así, con pasos lentos pero firmes, empezamos a construir algo que ya no tenía nada que ver con el pasado. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña, sin grandes adornos ni discursos floridos, solo nosotros, mi madre, unos pocos amigos y la certeza de que lo que teníamos era real. Llevaba un vestido sencillo y el pelo suelto, y cuando Marcos me miró al ponerme el anillo, vi en sus ojos todo lo que siempre había deseado. No necesitaba demostrar nada a nadie, solo quería prometerle que esta vez sí sería amor del bueno. Al final de la noche, bailamos bajo unas luces colgadas en un patio, con la música baja y la emoción alta. Fue el día más tranquilo y feliz de mi vida. 1 año después, llegó Sofía, nuestra hija, y con ella una revolución de ternura, caos, desvelo y risas que llenó cada rincón de nuestra casa. La primera vez que la tuve en brazos, sentí que todas las heridas del pasado cicatrizaban de golpe, como si la vida me pidiera perdón dándome un milagro. Marcos la miraba como si fuera de cristal, y verla dormida sobre su pecho me hacía amarle aún más. Dejé de temer al futuro porque ella era el futuro, y yo tenía una nueva razón para cuidar de mí misma. Había amor en todas partes, incluso en el cansancio. 2 años después, nació Daniel, con sus ojos de luna y su llanto fuerte desde el primer minuto, como si llegara al mundo exigiendo espacio. Con él, nuestra familia se sintió completa, no perfecta, pero sí llena de amor real, del que se construye a diario con esfuerzo y ternura. A veces me despertaba en mitad de la noche, los miraba dormir y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí después de tanto dolor. Y entonces me respondía en silencio, paso a paso, eligiéndome cada día, cerrando puertas y abriendo otras nuevas. Aquello ya no era una segunda oportunidad, era mi vida, y era mía. Mirando a mis hijos correr por el salón, entendí que la traición que me destruyó también fue la que me obligó a renacer. Si Javier no me hubiese roto el alma, jamás habría descubierto de lo que soy capaz, ni habría aprendido a quererme como lo hago ahora. No se trata de olvidar lo vivido, sino de no vivir atada a ello. Mis cicatrices me acompañan, pero ya no dictan mis pasos. Aprendí que la dignidad vale más que cualquier promesa rota, y que uno puede volver a empezar tantas veces como sea necesario. El dolor fue parte del camino, pero nunca fue el destino final. Hoy puedo decir, sin temblar, que soy feliz. Que la vida me derrumbó, sí, pero también me reconstruyó con piezas nuevas, más fuertes, más mías. Que el amor existe, pero solo florece cuando una se quiere lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merece. Que Javier destruyó mi pasado, pero gracias a eso encontré una verdad mucho más grande, la de una vida vivida con amor, respeto y libertad. Y cada mañana, al ver a Marcos y a mis hijos, sé que el verdadero final feliz no fue el que soñé, fue este.